Si no te gusta, puedes irte. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo como si nada, como quien comenta el clima, como si no acabara de clavarme un cuchillo en el pecho. Y lo peor no fueron las palabras. Lo peor fue que mi nuera Daniela sonrió mientras guardaba los billetes de mi pensión en su bolsa. Mi pensión, mi dinero, mi casa. Me llamo María del Carmen Rodríguez. Tengo 51 años y lo que voy a contarles es la historia de cómo mi propio hijo me echó de mi casa, sin saber que la casa nunca fue suya. Todo comenzó 6 meses antes, un domingo de octubre. Rodrigo llegó con 2 maletas grandes y una mujer que usaba tacones en casa. Daniela, 28 años, uñas rojas, sonrisa perfecta. «Mamá, es temporal», me dijo mi hijo mientras dejaba las maletas en la sala. «Solo un par de meses mientras ahorramos para nuestro lugar». Yo abrí la puerta, abrí mi refrigerador, abrí mi vida entera. «Esta es tu casa, mijo. Siempre lo ha sido». Rodrigo me abrazó. Daniela me dio 2 besos en las mejillas y dijo que yo era un amor de suegra. Debí haber visto las señales desde ese primer día. Las primeras semanas fueron extrañas. Daniela reorganizaba mis muebles para que se vea más moderno. Guardó la fotografía de mi boda en una caja porque el marco está muy viejo. Tiró mis cortinas de flores porque ya nadie usa eso, suegra. Yo callaba. Una no quiere problemas en su propia casa. Rodrigo trabajaba hasta tarde, o eso decía, y yo me quedaba sola con ella en las tardes. Daniela veía televisión en la sala, con los pies sobre mi mesa de centro, comiendo de mis platos sin lavarlos después. «Suegra, ¿me traes un vaso de agua?», me pedía sin quitar los ojos de la pantalla. Y yo iba, porque era mi nuera, porque era la esposa de mi hijo, pero algo dentro de mí comenzó a apretarse como un nudo. Un día encontré mi caja de recuerdos abierta. Las cartas que mi madre me escribió antes de morir estaban regadas sobre mi cama. «Ay, suegra, perdón», dijo Daniela cuando la confronté. Estaba buscando un lugar para guardar mis zapatos y pensé que esa caja estaba vacía. Vacía. 30 años de memorias. Vacía. Los meses pasaron y la casa dejó de oler a canela y café de olla. Ahora olía a perfume caro y a algo más oscuro, a despojo, a invasión silenciosa. Yo seguía cocinando, limpiando, pagando la luz, el agua, el gas. Rodrigo ya no me preguntaba cómo estaba. Daniela ya no fingía cortesía. Y entonces llegó ese martes de abril que jamás voy a olvidar. Yo había ido al banco por la mañana. Necesitaba sacar dinero para mis medicinas de la presión, pero cuando intenté usar mi tarjeta, el cajero me dijo que no había fondos suficientes. «Debe haber un error», le dije. No había error. Regresé a casa con el estómago hecho un puño. Abrí la puerta y ahí estaba Daniela, sentada en el comedor, con un fajo de billetes sobre la mesa y mi tarjeta de débito en la mano. Toda mi pensión, sacada, sin preguntarme. «Daniela», dije, y mi voz salió más calmada de lo que yo me sentía. «¿Qué hiciste?». Ella ni siquiera se inmutó. «Saqué el dinero de este mes, suegra. Tenemos que hablar». Rodrigo apareció desde la cocina con una cerveza en la mano. Mi hijo, el niño que yo cargué en brazos, el que lloró en mi regazo cuando su padre nos abandonó, el que juró cuidarme siempre. «Mamá, siéntate», me ordenó. Yo me senté. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «Mira, ma», comenzó Rodrigo, y su voz sonaba distinta, dura, fría. «Daniela y yo hemos estado hablando. Llevamos 6 meses aquí y tú no has querido tocar el tema del dinero». «¿Qué dinero, Rodrigo? Esta es tu casa. Siempre lo fue». Daniela soltó una risa seca. «Suegra, seamos honestas. Esta casa tiene 3 recámaras, sala, cocina grande. Nosotros vivimos aquí, ocupamos espacio, gastamos luz, agua, gas. Alguien tiene que pagar por eso». Yo miré a mi hijo esperando que dijera algo, que la detuviera, que recordara, pero Rodrigo solo bebió de su cerveza y asintió. «Es justo, mamá. Tienes que cooperar si vas a vivir aquí con nosotros, vivir aquí con ellos, en la casa que yo compré con mis propias manos, en la casa donde crié a ese hijo ingrato. Así que decidimos», continuó Daniela, mientras guardaba los billetes en su bolsa Louis Vuitton falsa, «que tu pensión cubrirá los gastos de la casa. Considéralo el aluguel por vivir aquí. Es lo más justo». El silencio que siguió fue tan pesado que podía tocarse. «¿Y si no estoy de acuerdo?», pregunté. Rodrigo dejó la cerveza sobre la mesa con un golpe seco.
Me miró directo a los ojos y dijo esas palabras que todavía me queman por dentro. Si no te gusta, puedes irte. Nadie te obliga a quedarte. Daniela sonrió. Una sonrisa de triunfo, de victoria. Yo me quedé ahí sentada, mirando a ese hombre que ya no reconocía como mi hijo. Y entonces, por primera vez en 6 meses, yo también sonreí. Me levanté despacio, muy despacio. Caminé hacia mi habitación sin decir una sola palabra. Los escuché reír en la sala. Por fin le pusiste un alto, dijo Daniela. Era necesario, respondió Rodrigo. Ya era hora de que entendiera cómo son las cosas. Yo abrí el cajón de mi buró. Saqué una llave pequeña y oxidada que colgaba de una cadena delgada. Esa llave llevaba guardada ahí 25 años, desde el día que firmé los papeles, desde el día que tomé la decisión más difícil de mi vida, la decisión que jamás pensé usar. Metí la llave en mi bolsillo, respiré hondo y regresé a la sala. Ellos seguían riendo, celebrando, y yo seguía sonriendo, porque hay cosas que los hijos no saben. Cosas que las madres guardan en silencio durante años, esperando no tener que revelarlas nunca. Pero ese día, ese martes maldito de abril, yo entendí que el silencio también puede ser complicidad, y yo ya no iba a ser cómplice de mi propia humillación. La llave pesaba en mi bolsillo como una promesa de justicia. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Hay momentos en la vida en que uno necesita recordar cómo llegó hasta ahí. Esa noche, después de que Rodrigo y Daniela se encerraran en su habitación, mi habitación de huéspedes, yo me quedé sentada en la cocina con una taza de té de manzanilla entre las manos. La llave seguía en mi bolsillo, quemándome como un carbón encendido. Pero antes de contarles lo que hice, necesito que entiendan quién fui yo, quién era María del Carmen antes de convertirse en la suegra estorbosa, antes de ser la madre que sobraba, porque hubo un tiempo en que esta casa olía diferente. Yo tenía 23 años cuando conocí a Héctor. Él trabajaba en la ferretería de su padre y yo vendía pan dulce en el mercado municipal. Era 1997 y el mundo parecía más sencillo entonces. Héctor tenía manos grandes y risa fácil. Me conquistó con palabras bonitas y promesas de una casa propia. Vas a ver, Carmen, me decía mientras caminábamos por el parque los domingos. Vamos a tener una casa con jardín, un lugar donde nuestros hijos puedan correr descalzos. Nos casamos en febrero del 98. Rodrigo nació un año después. Al principio vivíamos en un departamento chico cerca de la central de autobuses. 2 cuartos, baño compartido, paredes tan delgadas que escuchábamos cuando los vecinos discutían. Pero era nuestro, éramos felices. Héctor trabajaba 12 horas al día. Yo cuidaba a Rodrigo y por las tardes hacía tortillas para vender en el vecindario. 5 pesos el kilo. Así ahorrábamos, centavo por centavo, para el enganche de una casa. Rodrigo era un niño hermoso, gordito, de mejillas rosadas, que se reía con todo. Le gustaba sentarse en la cocina mientras yo amasaba y me pedía que le hiciera tortillitas chiquitas, como las de verdad, mamá. Cuando seamos grandes, me decía mi hijo con esos ojos enormes, voy a comprarte una casa bien bonita, con jardín, para que plantes rosas. Yo le besaba la frente y le decía que ya éramos ricos, que lo teníamos a él. Pero la vida tiene formas crueles de enseñarte que la felicidad no se queda quieta. Rodrigo tenía 5 años cuando Héctor comenzó a llegar tarde, oliendo a perfume que no era el mío, con excusas cada vez más absurdas. Tuve que ayudar a un cliente. Se descompuso el carro. Me quedé platicando con los muchachos. Yo callaba. Una calla muchas cosas cuando tiene un hijo chiquito y un sueldo que apenas alcanza. Hasta que un sábado en la mañana, mientras Rodrigo jugaba con sus carritos en la sala, Héctor metió ropa en una maleta y me dijo, conocí a alguien más, Carmen, lo siento. Así, sin drama, como quien cancela una cita al dentista. ¿Y Rodrigo? Le pregunté. No lloré, no grité, solo pregunté por mi hijo. Voy a mandarles dinero, mintió Héctor, pero necesito rehacer mi vida. Se fue ese mismo día. Rodrigo preguntó por su papá durante semanas. Yo le decía que estaba trabajando lejos, que pronto volvería. Nunca volvió. El dinero que prometió jamás llegó. Las llamadas se fueron espaciando hasta desaparecer. Héctor rehizo su vida con una mujer más joven en Guadalajara. Tuvieron 2 hijas. Rodrigo dejó de existir para él,
Y yo me quedé sola con un niño de 5 años y un sueldo de vendedora de tortillas. Pero aquí viene la parte que mi hijo nunca supo. 2 años después de que Héctor se fuera, don Alfonso, el dueño de la tienda departamental donde yo había empezado a trabajar, me llamó a su oficina. «Carmen», me dijo, «te he estado viendo. Eres trabajadora, honesta, responsable. Tengo una propuesta». Don Alfonso no tenía hijos. Su esposa había muerto joven. Él vivía solo en una casa grande en la colonia San Rafael. Una casa que se le hacía demasiado grande, demasiado silenciosa. «Necesito a alguien de confianza», me explicó. «Alguien que cuide la casa cuando yo no esté, que la mantenga viva». Me ofreció un trato. Si yo trabajaba para él durante 25 años, en la tienda y cuidando la casa cuando él viajara, al final, la casa sería mía. «Pero hay una condición», me dijo. «Nadie puede saber, ni tu familia, ni tu hijo. Esto queda entre tú y yo, y los papeles que vamos a firmar con el notario». Yo tenía 28 años, un hijo de 7, ningún futuro visible. Firmé esos papeles un martes de noviembre del 2001. Durante 25 años, yo cuidé esa casa como si fuera mía, porque sabía que algún día lo sería. Regaba las plantas del patio, pulía los pisos de madera, mantenía las ventanas limpias para que entrara el sol. Rodrigo creció entre esas paredes sin saber la verdad. Pensaba que don Alfonso me prestaba la casa por lástima, por caridad. Nunca le dije lo contrario. ¿Por qué no le conté? Porque tenía miedo. Miedo de que algo saliera mal. Miedo de que don Alfonso cambiara de opinión. Miedo de crear esperanzas en mi hijo que luego se rompieran como todas las promesas que su padre le hizo. Don Alfonso murió hace 3 años. El día de su funeral, el notario me entregó la escritura. La casa era mía. Legalmente, completamente, irrevocablemente mía. Lloré ese día. Lloré por el hombre bueno que me dio lo que mi esposo nunca pudo. Lloré por los 25 años de trabajo callado. Lloré de alivio, pero seguí sin decirle a Rodrigo. Él pensaba que yo había heredado la casa de don Alfonso por ser su empleada fiel. Yo dejé que lo creyera. ¿Para qué complicar las cosas? Mi hijo se fue a vivir solo a los 23 años. Consiguió trabajo en una empresa de logística. Yo me quedé en mi casa, cuidando mis rosales, tomando mi café de olla en las mañanas, viviendo la paz que me había ganado. Hasta ese domingo de octubre, en que Rodrigo tocó mi puerta con maletas y una mujer de tacones rojos. Esa noche en la cocina, con la taza de té enfriándose entre mis manos, yo recordé todo eso. Recordé a la muchacha de 23 años que vendía pan dulce. Recordé a la madre soltera que amasaba tortillas para darle de comer a su hijo. Recordé los 25 años de trabajo silencioso. Recordé cada peso ahorrado, cada sacrificio, cada noche de insomnio preguntándome si Rodrigo tendría suficiente para la escuela. Y recordé la promesa que me hice el día que recibí esa escritura. Nadie me va a quitar lo que me costó toda una vida conseguir. Nadie, ni siquiera mi propio hijo. Me levanté de la mesa, lavé la taza y la guardé en su lugar. Apagué las luces de la cocina. Mañana iría a hacer lo que tenía que hacer. Mañana comenzaría a recuperar mi dignidad. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. Hay ciertos dolores que no te dejan dormir, que te mantienen despierta mientras miras el techo y te preguntas en qué momento todo se torció. Me levanté, me puse mi bata azul, la que Rodrigo me regaló hace años cuando todavía me llamaba mamita, y fui a la cocina a preparar café. La casa estaba en silencio, un silencio diferente al de antes. Antes era un silencio de paz, ahora era un silencio de guerra fría. Puse el agua a hervir y saqué el café de olla que siempre me gustaba preparar los miércoles. Canela, piloncillo, ese aroma que me recordaba a mi madre, a los domingos en su cocina, a cuando el mundo era más simple. Escuché pasos en el pasillo. Rodrigo apareció bostezando, todavía en pijama. Tenía el pelo revuelto y esa cara de recién levantado que me hacía recordar cuando tenía 10 años y bajaba a desayunar con los ojos hinchados de sueño. «Buenos días, mamá», murmuró mientras se sentaba en la mesa. Durante un segundo, solo un segundo, pensé que todo había sido una pesadilla, que las palabras de ayer no habían existido, que mi hijo seguía siendo mi hijo. «Buenos días, mijo», le dije. «¿Quieres café?» «Sí, porfa».
Le serví una taza. Él la tomó con las 2 manos, como siempre lo había hecho desde niño. Bebió un sorbo largo y suspiró. «Está bueno», dijo. «Gracias». Nos quedamos en silencio. Yo esperaba que dijera algo, que se disculpara, que explicara que ayer había estado estresado, que Daniela lo había presionado, que no había sido su intención herirme así. Pero Rodrigo solo bebió su café mirando por la ventana. «Mijo», comencé con cuidado. «Sobre lo de ayer», él levantó la mano como quien detiene el tránsito. «Mamá, ya lo hablamos. No hay nada más que discutir». «Pero Rodrigo, esa es mi pensión. Es lo único que tengo». Él dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Y esta es la casa donde vivimos todos, mamá? ¿O qué? ¿Esperas que vivamos gratis? ¿Que Daniela y yo paguemos todo mientras tú guardas tu dinero?» Esas palabras me cayeron como agua helada. «Yo pago la luz», dije despacio. «Yo pago el agua. Yo pago el gas. Yo compro la comida». «Eso antes, mamá, cuando vivía sola. Ahora somos más. Los gastos subieron». «¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me robaron mi tarjeta?» Rodrigo se levantó de golpe. Su silla raspó contra el piso. «Nadie te robó nada. Daniela sacó el dinero porque tú no querías cooperar, porque cada vez que intentábamos hablar del tema, tú cambias la conversación. Yo no sabía si reír o llorar». «¿Cooperar? ¿En mi propia casa?» «Rodrigo, esta casa es mía», dije, y mi voz tembló. «Yo la conseguí. Yo la mantuve todos estos años. Tú vivías en tu departamento y ahora vienes a decirme que tengo que pagar para estar en mi propio hogar». Él me miró con una expresión que jamás le había visto, fría, distante, como si yo fuera una extraña molesta. «Mamá, la casa te la prestó don Alfonso. Fue caridad. No es como si la hubieras comprado tú». Esa palabra me atravesó como un clavo. Caridad. Mi hijo pensaba que todo lo que yo tenía era por lástima, por compasión de un viejo solitario. No por trabajo, no por esfuerzo, no por 25 años de levantar cajas, limpiar pisos, cuidar una casa que no era mía hasta que lo fue. Caridad. «Rodrigo». Intenté de nuevo, pero él ya caminaba hacia la puerta. «Tengo que arreglarme para el trabajo, y tú también deberías pensar en conseguir algo. Ya no estás tan vieja como para quedarte en casa todo el día». Se fue. Yo me quedé ahí parada en la cocina, con la cafetera todavía caliente y el corazón hecho pedazos. ¿Cuándo exactamente mi hijo se había convertido en eso? Intenté recordar. Busqué en mi memoria algún momento, alguna señal que me dijera cuándo comenzó a cambiar. Y entonces lo vi. Daniela. Desde que ella llegó, Rodrigo empezó a verme diferente. Antes me llamaba 3 veces por semana solo para saludar. Venía a comer los domingos y me ayudaba con el jardín. Me preguntaba por mis medicinas, por mi presión, por si necesitaba algo. Pero después de Daniela, las llamadas se espaciaron, las visitas se volvieron obligaciones, las conversaciones se volvieron incómodas. Recordé una tarde, 2 meses después de que se mudaran, en que escuché voces en la recámara. Yo pasaba por el pasillo con la ropa limpia cuando la escuché a ella. «Rodrigo, tu mamá te trata como si todavía fueras un niño. Ya tienes 32 años, ya es hora de que pongas límites». «Es que así es ella, Dani. Siempre ha sido sobreprotectora». «Sobreprotectora no. Controladora. ¿No te das cuenta? Te hace sentir culpable por todo. Ay, mijo, no te preocupes por mí. Ay, mijo, yo me encargo. Te está manipulando». Yo seguí de largo ese día. No quise escuchar más. Pensé que eran cosas de pareja, roces normales, pero no eran roces, era veneno, gota a gota, palabra por palabra. Daniela llevaba meses envenenándolo contra mí. Tomé mi café frío de un solo trago. Ya no sabía a canela. Sabía a ceniza. Me fui a mi habitación y abrí de nuevo el cajón donde guardaba la llave. La saqué, la sostuve en mi mano como quien sostiene un arma, porque eso era, un arma, la última defensa de una madre que estaba perdiendo a su hijo. Pero todavía no era el momento. Todavía tenía una pequeña esperanza de que Rodrigo reaccionara, de que viera lo que estaba pasando, de que recordara quién era yo, quién había sido siempre para él. Guardé la llave de nuevo. Esperaría un poco más, solo un poco más. Esa tarde, cuando regresé del mercado con las bolsas de mandado, pagadas con el poco efectivo que me quedaba después de que Daniela vaciara mi cuenta, encontré la sala reorganizada. Mis cortinas nuevas, las que acababa de colgar la semana pasada, estaban tiradas en el sofá.
Daniela estaba midiendo la ventana con una cinta métrica. «Ay, suegra, qué bueno que llegas», me dijo sin voltear a verme. «Voy a comprar unas cortinas modernas. Estas que tienes parecen de abuelita». Parecen de abuelita. Yo tenía 51 años. «Daniela, esas cortinas las compré hace una semana. Me costaron 300 pesos. Ella se encogió de hombros. «Pues yo compraré unas mejores». «No te preocupes, las vas a amar». No me preguntó, no me consultó. Simplemente lo haría, en mi casa, con mi dinero, o con el dinero que ella consideraba que ahora era de ellos. «¿Dónde está Rodrigo?», pregunté. «Salió con unos amigos, regresa tarde». Así que yo estaba sola con ella, en mi propia casa, viendo cómo desmantelaba todo lo que yo había construido. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina un poco de frijoles refritos con tortillas, escuché la risa de Daniela desde la sala. Estaba hablando por teléfono con alguien. «Sí, amiga, ya casi. Ya la tenemos donde queremos. Está pagando todo sin chistar. No, no se va a ir». «¿A dónde va a irse? No tiene nada. Solo esta casa que le regalaron de lástima. Dale un par de meses más y vamos a poder». Me levanté sin hacer ruido y me fui a mi cuarto. Esa noche no dormí, porque entendí algo terrible. Esto no era solo desprecio. Esto era un plan. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Yo seguía haciendo todo como siempre. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, limpiaba la casa, lavaba la ropa, como si nada hubiera cambiado, como si mis manos no temblaran cada vez que veía a Daniela sentada en el comedor, revisando su teléfono con las uñas rojas brillando bajo la luz, como si no hubiera escuchado esa conversación. «Dale un par de meses más y vamos a poder». ¿Poder qué? Esa pregunta me perseguía día y noche. Intenté convencerme de que había malentendido, que tal vez me había equivocado, que quizás Daniela hablaba de otra cosa, de sus propios planes, de su propia vida, pero en el fondo yo sabía la verdad. Una madre siempre sabe. El viernes por la mañana, Rodrigo salió temprano al trabajo sin desayunar. Daniela se quedó en la casa. Últimamente ya no salía casi nunca. Se quedaba en pijama hasta el mediodía, viendo series en la televisión, comiendo de mis cacerolas sin calentar siquiera la comida. Yo estaba en el patio regando mis rosales cuando ella salió. «Suegra, necesito hablar contigo». Me volteé. Daniela tenía una carpeta en las manos. Una carpeta azul que yo no había visto antes. «Dime», le respondí, y mi voz sonó más firme de lo que yo me sentía. Ella se sentó en la silla de hierro que mi madre me había regalado hace años. Cruzó las piernas y abrió la carpeta con movimientos calculados. «Mira, he estado haciendo cuentas», comenzó, «y la situación no es sostenible». «¿Qué situación?» «Los gastos de la casa, suegra. Tu pensión no alcanza». Sentí que algo se apretaba en mi pecho. «Daniela, mi pensión siempre ha alcanzado para todo. He vivido aquí más de 20 años y jamás me faltó nada». Ella sonrió. Esa sonrisa que ya me ponía los pelos de punta. «Claro, cuando vivías sola. Pero ahora somos 3. El consumo de luz subió. El de agua también. La comida. El gas. Todo». Sacó unos papeles de la carpeta. «Recibos. Números marcados con plumón rojo. Mira, aquí está el recibo de luz. 4,000 pesos. El de agua, 1,200. El gas, 800. La comida del mes, unos 6,000. Y eso sin contar imprevistos. 12,000 pesos. Ella estaba diciendo que los gastos eran de 12,000 pesos al mes. Mi pensión era de 8,500. «Daniela, esos números no pueden ser correctos. El recibo de luz nunca ha pasado de 1,500 pesos». Ella empujó los papeles hacia mí. «Pues ahora sí, revísalos tú misma». Tomé los recibos con manos temblorosas. Y entonces lo vi. El recibo de luz tenía el nombre correcto, pero el consumo era absurdo. Aparecían electrodomésticos que yo no tenía. Lavadora de carga frontal de alta capacidad. Secadora. 2 aires acondicionados. Yo no tenía secadora. Yo no tenía aires acondicionados. «Esto no es de esta casa», dije. «Sí es de esta casa, suegra. Los instalamos el mes pasado. ¿No te diste cuenta?» Me quedé helada. ¿Instalaron aires acondicionados sin preguntarme? Rodrigo y yo lo decidimos. Hacía mucho calor. Era necesario. ¿Y quién pagó eso? Daniela cerró la carpeta despacio. Lo sacamos a crédito. Un crédito que ahora tenemos que pagar mensualmente. Por eso necesitamos que cooperes más. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Daniela,
Ustedes no pueden tomar decisiones así en mi casa sin consultarme. Ella se levantó de la silla. Su expresión cambió. Ya no sonreía. Mira, suegra, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Sé que esta casa te la regalaron. Sé que no pagaste ni un peso por ella. Don Alfonso te la dejó por lástima porque eras su empleada. Pero eso no significa que sea tuya, significa que tuviste suerte. Cada palabra era un golpe. Y ahora Rodrigo y yo estamos aquí, continuó. Somos familia. Somos tu única familia. ¿O tienes a alguien más? Silencio. Exacto, dijo ella. No tienes a nadie. Así que puedes seguir peleando por tus recibos de luz y tus cortinas feas, o puedes aceptar que las cosas cambiaron, que ya no estás sola, que ahora tienes que compartir. Se dio la vuelta y entró a la casa dejándome ahí parada, con los recibos falsos en las manos. Esa noche, cuando Rodrigo llegó, yo lo esperé en la sala. «Mijo, necesitamos hablar». Él suspiró como si yo fuera una niña caprichosa. «¿Ahora qué, mamá?» Daniela me enseñó unos recibos. Dice que los gastos subieron muchísimo, que instalaron aires acondicionados y una secadora sin avisarme. Rodrigo se aflojó la corbata y se dejó caer en el sillón. «Sí, mamá, los necesitábamos. ¿Cuál es el problema?» «El problema es que yo no autoricé esos gastos. El problema es que ese crédito no es mío. El problema es que esta es mi casa». Él me miró con esa expresión nueva que yo odiaba. Esa expresión de fastidio. «Mamá, por favor, ya no empecemos con lo mismo. Daniela tiene razón. Ya es hora de que aceptes que ya no vives sola, que somos una familia y las familias comparten». «Pero Rodrigo...» «Pero nada, mamá. Estoy cansado. Tuve un día pesado en el trabajo. ¿Podemos dejar el drama para otro día?» Se levantó y se fue a su cuarto sin cenar. Yo me quedé ahí sentada en el sillón que había comprado hacía 10 años, en la sala que había pintado con mis propias manos, en la casa que era mía, y por primera vez en mi vida me sentí como una invasora. Los días siguientes fueron peores. Daniela comenzó a tratarme como si yo fuera la visita, la intrusa. «Suegra, ¿podrías lavar esto?», me pedía, aventándome su ropa sucia. «Suegra, se acabó el jabón de platos, ve a comprar». «Suegra, no hagas tanto ruido en las mañanas. Rodrigo necesita dormir». Y yo obedecía. ¿Por qué? ¿Por qué lo permitía? Porque tenía miedo. Miedo de perder a mi hijo para siempre. Miedo de quedarme completamente sola. Miedo de que si me enfrentaba demasiado fuerte, ellos se irían y yo nunca más volvería a ver a Rodrigo. Así que callaba, agachaba la cabeza, hacía lo que me pedían. Me convertí en la empleada de mi propia casa. Una tarde, mientras limpiaba el baño que ellos usaban y nunca limpiaban, encontré una caja de zapatos debajo del lavabo. La abrí. Adentro había papeles, muchos papeles, solicitudes de crédito, todas a mi nombre, tarjetas de crédito, 3, todas a mi nombre, y un documento de notaría pública con mi firma. Pero yo no había firmado nada. Me senté en el piso frío del baño con las manos temblando. La firma era buena, muy buena. Pero no era mía. La habían falsificado. Escuché pasos en el pasillo. Guardé todo rápidamente en la caja y la metí de nuevo debajo del lavabo. Salí del baño como si nada. Daniela estaba en el pasillo mirándome. «¿Qué hacías ahí tanto tiempo, suegra?» «Limpiando», dije. Estaba muy sucio. Ella me miró fijamente, durante un segundo largo, un segundo eterno. Luego sonrió. «Gracias, suegra. Eres un amor». Esa noche no pude cerrar los ojos, porque ahora lo sabía todo. Ellos no solo querían mi pensión, querían mi casa, y estaban dispuestos a robarla. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los siguientes días fueron una pesadilla silenciosa. Yo caminaba por mi propia casa como una ladrona, con miedo de hacer ruido, con miedo de mirar demasiado, con miedo de que Daniela notara que yo sabía. Porque ahora yo sabía. Sabía que habían falsificado mi firma. Sabía que habían abierto créditos a mi nombre. Sabía que todo esto era un plan cuidadosamente diseñado para quitarme lo único que tenía. Pero necesitaba más pruebas. Necesitaba entender qué tan profundo era el engaño. El martes por la mañana, cuando Rodrigo se fue al trabajo y Daniela salió a la estética, por fin, yo tuve la casa para mí sola por 2 horas. 2 horas para buscar. Fui directamente a su habitación.
mi antigua habitación de huéspedes que ahora olía a ese perfume dulce y pegajoso que usaba Daniela. Las paredes que yo había pintado de amarillo claro ahora estaban cubiertas con fotografías de ellos dos, como si esta casa fuera suya, como si yo fuera la que no pertenecía. Abrí el closet con cuidado. Ropa cara, demasiado cara para lo que Rodrigo ganaba, zapatos de marca, bolsas que costaban más que mi pensión de 3 meses. ¿De dónde salía ese dinero? Revisé los cajones, maquillaje, joyería, nada importante, hasta que llegué al último cajón del buró. Ahí estaba, otra carpeta, esta vez negra. La saqué con manos temblorosas y la abrí sobre la cama. Dios mío, estados de cuenta bancarios, 3 cuentas diferentes, todas con mi nombre. Todas con saldos negativos enormes, una tarjeta de crédito con una deuda de 48,000 pesos, otra con 32,000, una tercera con 25,000, más de 100,000 pesos de deuda, a mi nombre. Seguí revisando. Había más papeles, un préstamo personal por 75,000 pesos, aprobado, depositado en una cuenta que no era mía, otro préstamo por 50,000, también aprobado, y al fondo de la carpeta, lo peor de todo, una solicitud de hipoteca sobre la casa, mi casa. La solicitud estaba en trámite. Fecha de solicitud, 2 semanas atrás. Monto solicitado, 800,000 pesos. Había una nota escrita a mano con la letra de Daniela. Cuando salga la hipoteca, liquidamos todo y nos vamos a Playa del Carmen. Ella no puede hacer nada sin papeles originales. Le hacemos creer que es para remodelaciones y firmamos todo con el primo de Rigo en la notaría. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. El primo de Rodrigo, Fernando, el que trabajaba en una notaría, el que siempre había sido medio turbio, según me decía mi hermana. Ellos iban a usar contactos para falsificar documentos, para hipotecar mi casa, para sacar dinero, para irse y dejarme con las deudas, con la hipoteca, con nada. Me senté en la cama porque las piernas ya no me sostenían. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Desde cuándo? Desde antes de tocar mi puerta ese domingo de octubre, escuché un carro afuera. El corazón me dio un vuelco. Guardé todo rápidamente en la carpeta. La metí en el cajón exactamente como estaba. Cerré el buró, salí de la habitación. Llegué a la cocina justo cuando la puerta principal se abrió. Era Daniela. Entró cargando bolsas de una tienda departamental cara. Más ropa, más zapatos, más cosas compradas con dinero que no era suyo. Con mi dinero, con mi crédito, con mi nombre. Ay, suegra, qué bueno que estás aquí, me dijo dejando las bolsas en el sofá. Necesito que me hagas un favor. Yo la miré sin decir nada, tratando de controlar mi respiración, tratando de no gritarle todo lo que acababa de descubrir. Tengo que ir mañana a una notaría a firmar unos papeles. Es un trámite de Rodrigo para el trabajo. Necesito que vengas conmigo como testigo. Ahí estaba, el momento que habían estado preparando. Me iban a llevar a firmar la hipoteca, delante de mí, haciéndome creer que era un trámite del trabajo. ¿Qué tipo de papeles?, pregunté, y mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Ah, no sé bien. Algo de impuestos. Ya sabes cómo son esas cosas, puro papeleo aburrido. Pero necesitan que un familiar esté presente. Mentira. Todo era mentira. ¿A qué hora?, pregunté. A las 11 de la mañana, en la notaría de la Avenida Juárez, la número 33, la notaría del primo de Rodrigo. Está bien, dije. Ahí estaré. Daniela sonrió. Esa sonrisa de triunfo que ya conocía tan bien. Gracias, suegra. Sabía que podíamos contar contigo. Eres la mejor. Se fue a su cuarto con las bolsas. La escuché reírse. Hablar por teléfono. Sí, amiga, mañana se firma todo. No sospecha nada. Te dije que era facilísimo. Una vieja tonta que hace todo lo que le pides. Una vieja tonta. Yo tenía 51 años, y no era tonta. Esa noche, cuando Rodrigo llegó, él estaba de buen humor, cosa rara en las últimas semanas. Mamá, ¿ya te dijo Dani que mañana tienen que ir a la notaría? Sí, mijo, me dijo. Perfecto. Es importante que vayas, ¿eh? No faltes. Me miró a los ojos, y por un segundo, solo un segundo, vi algo en su mirada. ¿Culpa? ¿Duda? ¿Remordimiento? Pero desapareció tan rápido como llegó. No voy a faltar, le dije. Él asintió y se fue a cenar. Yo me quedé en la sala mirando por la ventana. La noche estaba oscura, sin estrellas, como si hasta el cielo supiera que algo terrible estaba por pasar. Fui a mi habitación, abrí el cajón, saqué la llave oxidada. Esta vez no la guardé. Me la colgué al cuello con la cadena delgada.
La sentí fría contra mi piel. Mañana ellos pensaban que firmaría los papeles, que entregaría mi casa sin pelear, que me dejaría robar todo por lo que había trabajado durante 25 años. Pero yo también tenía un plan que había estado guardando desde el día que recibí la escritura original. Un plan que nunca pensé que tendría que usar contra mi propio hijo. Abrí mi armario y saqué una caja de zapatos vieja. Adentro, envueltos en plástico, estaban los documentos originales de la casa. La escritura a mi nombre, firmada, sellada, completamente legal. Y otro documento más, un testamento que don Alfonso me había hecho firmar años atrás. Un testamento donde él dejaba constancia de que la casa era un pago por servicios prestados durante 25 años, no una herencia, no un regalo, un pago legal, con su firma, con testigos, con todo en orden. Y había una carta, escrita por don Alfonso 2 meses antes de morir. María del Carmen, si algún día alguien intenta quitarte esta casa, usa esta carta. En ella explico que tú fuiste más que mi empleada, fuiste mi amiga, mi familia. Y esta casa es tuya por derecho, no por caridad. No dejes que nadie te quite lo que te ganaste con tu trabajo y tu dignidad. Firmado, Alfonso Mendoza Ríos. Lágrimas rodaron por mis mejillas mientras leía esa carta por 10ª vez. Don Alfonso había sabido, de alguna manera, él había sabido que algún día yo necesitaría protegerme, incluso de mi propia sangre. Guardé los documentos en mi bolsa. Mañana los llevaría conmigo. Y cuando llegara el momento de firmar en esa notaría falsa, yo sacaría mis propios papeles y les mostraría a mi hijo y a esa mujer que María del Carmen Rodríguez no era ninguna tonta, que las madres también saben defenderse, aunque les cueste el corazón. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? La mañana del miércoles amaneció gris. Yo no había dormido. Me quedé sentada en mi cama toda la noche con la bolsa sobre mis piernas. Adentro, los documentos que probarían la verdad. Adentro, mi única defensa. A las 7 de la mañana, escuché movimiento en la casa. Daniela y Rodrigo ya estaban levantados. Los escuché hablar en voz baja en la cocina. Risas nerviosas, el sonido de la cafetera. Me levanté, me bañé y me puse mi vestido azul marino, el que usaba para ocasiones importantes. Me peiné con cuidado. Me puse los aretes de perla que mi madre me heredó. Si iba a enfrentar a mi hijo, lo haría con dignidad. Salí de mi habitación a las 8:30. Daniela estaba en la sala, maquillándose frente a un espejo. Llevaba un vestido rojo ajustado y tacones altos, como si fuera a una fiesta, no a robar una casa. «Buenos días, suegra», me dijo sin mirarme. «¿Ya estás lista?» «Sí». «Perfecto». Rodrigo se fue temprano al trabajo, pero nos vemos allá directo en la notaría. Salimos en media hora. 30 minutos antes de que intentaran quitarme todo. Desayuné un poco de pan dulce con café. Cada bocado me costaba trabajo pasarlo. El estómago me ardía de los nervios. A las 10:20, Daniela me llamó. «Vámonos, suegra. No podemos llegar tarde». Subimos a su carro. Un Jetta blanco que yo sabía que habían comprado con uno de los créditos falsos a mi nombre. Otro cargo de 200,000 pesos en alguna financiera. Durante el camino, Daniela iba cantando, tarareando canciones de la radio, feliz, relajada, como si no estuviera a punto de destruir mi vida. «¿Nerviosa, suegra?», me preguntó en un semáforo. «Un poco», mentí. «No te preocupes, es solo firmar unos papeles, cosa de 15 minutos y ya». 15 minutos para perderlo todo. Llegamos a la notaría a las 10:55. Un edificio viejo en la avenida Juárez, fachada de cantera, ventanas grandes. El letrero decía: Notaría Pública Nome 33, Liquenso Fernando Ortega Ruiz, el primo de Rodrigo. Entramos. La recepcionista nos hizo pasar a una sala de espera pequeña. Paredes forradas de madera oscura, cuadros con títulos universitarios, todo diseñado para dar confianza, para que la gente firmara sin leer. Rodrigo ya estaba ahí, sentado en un sillón de piel, vestido con traje. Se veía nervioso, se veía culpable. «Hola, mamá», me saludó sin levantarse. «Hola, mijo». Daniela se sentó junto a él, le tomó la mano, le susurró algo al oído. Él asintió. Yo me senté frente a ellos, con mi bolsa sobre mis piernas, con mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se iba a escuchar en toda la sala. A las 11 en punto, salió un hombre de una de las oficinas, Fernando, el primo de Rodrigo. Lo reconocí de las fotos, 40 y tantos años, bigote,
Sonrisa falsa. Buenos días, familia Rodríguez. Nos saludó con voz profesional. Pasen, por favor. Entramos a su oficina. Un escritorio grande. 3 sillas frente a él. Papeles perfectamente ordenados. Bueno, comenzó Fernando mientras se sentaba. Como ya les expliqué a Rodrigo y a Daniela, hoy vamos a formalizar la solicitud de crédito hipotecario sobre la propiedad ubicada en calle Morelos, número 456, Colonia San Rafael. Mi casa. Estaba hablando de mi casa. La señora María del Carmen Rodríguez, continuó mirándome, es la titular de la propiedad según los registros que tenemos aquí. ¿Es correcto? Sí, dije. Perfecto. Y su hijo Rodrigo y su nuera Daniela serán los beneficiarios del préstamo, mismo que se utilizará para mejoras en la propiedad. ¿Todos están de acuerdo? Daniela y Rodrigo asintieron inmediatamente. Yo no dije nada. Fernando sacó un folder grueso. Comenzó a explicar los términos del préstamo. 800,000 pesos, plazo de 20 años, tasa de interés del 12%, números que yo sabía que nunca se usarían para mejoras, números que ellos se llevarían a Playa del Carmen. Necesito que los 3 firmen aquí, dijo Fernando señalando unas líneas al final de varios documentos. Primero la señora María del Carmen como propietaria, luego Rodrigo y Daniela como solicitantes. Empujó los papeles hacia mí, me extendió una pluma. Todo el mundo me miraba. ¿Tiene alguna duda, señora María del Carmen?, preguntó Fernando con esa sonrisa de notario corrupto. Yo tomé la pluma, la sostuve sobre el primer documento, y entonces hablé. Sí, tengo una duda. El silencio se volvió denso. Dígame, dijo Fernando, y su sonrisa tembló un poco. ¿Usted revisó la documentación original de la propiedad? Fernando parpadeó. Sí, claro. Tenemos aquí una copia certificada de la escritura. ¿Una copia? Sí, señora. Una copia certificada es suficiente para este trámite. Yo abrí mi bolsa despacio. Saqué los documentos que había guardado toda la noche. ¡Qué curioso!, dije con voz calmada, porque yo tengo aquí la escritura original. Puse el documento sobre el escritorio, el papel amarillento con los sellos oficiales, la firma del notario que la registró hace 25 años, mi nombre completo, María del Carmen Rodríguez Mendoza, propietaria única. Fernando palideció. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Rodrigo. «Estoy haciendo lo que debía hacer hace meses, mijo. Estoy defendiendo lo que es mío». Saqué el segundo documento. El testamento de don Alfonso. Dije, es el testamento del señor Alfonso Mendoza Ríos, el hombre que me empleó durante 25 años, el hombre que compró esta casa y me la cedió como pago por servicios profesionales prestados. Fernando tomó el documento con manos temblorosas. Comenzó a leerlo. Aquí dice claramente, continué, que la casa fue una transacción legal, no una herencia, no un regalo de caridad, un pago, registrado ante notario, con testigos, todo legal. Mamá, ¿de qué estás hablando? Rodrigo se levantó de la silla. Esa casa te la regalaron. Don Alfonso te la dejó porque era su empleada. No, Rodrigo, esa casa me la gané, con 25 años de trabajo, con cada día limpiando pisos, con cada noche cuidando una propiedad que no era mía hasta que lo fue. Esa casa es mía por derecho, no por lástima. Daniela también se levantó. Su cara había perdido todo rastro de sonrisa. Suegra, está exagerando. Solo queremos ayudar. Solo queremos hacer mejoras. ¿Mejoras?, la interrumpí. Y por primera vez en meses, mi voz sonó fuerte, firme, enojada. ¿Me creen tan tonta que no sé lo que están haciendo? Saqué el tercer documento, los estados de cuenta que había encontrado en su habitación. Esto, dije aventándolo sobre el escritorio, son las tarjetas de crédito que abrieron a mi nombre sin mi permiso. 100,000 pesos de deuda que yo no hice, préstamos que yo no pedí, todo con mi firma falsificada. El silencio era absoluto. Suegra, yo no sé de qué habla, comenzó Daniela. No me mientas, grité. Y fue la primera vez que grité en 6 meses. Encontré la carpeta en tu habitación. Vi la nota que escribiste. Cuando salga la hipoteca nos vamos a Playa del Carmen. Lo sé todo. Daniela dio un paso atrás. Rodrigo me miraba como si me hubiera vuelto loca. Fernando carraspeó incómodo. Señora María del Carmen, si lo que dice es cierto, estamos ante un caso de fraude. Yo no puedo proceder con este trámite. No va a proceder, dije, porque no hay trámite. Porque esta casa no se va a hipotecar. Porque yo no voy a firmar nada. Me volteé hacia mi hijo. Rodrigo, mírame.
Él levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos. ¿Es verdad?, le pregunté. ¿De verdad estabas dispuesto a robarme? ¿A dejarme en la calle? ¿A tu propia madre? Mamá, yo... No era así. Daniela dijo que tú estarías bien, que podías rentar algo pequeño, que no necesitabas tanto espacio. ¿Y tú le creíste? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Le creíste a ella y no a tu propia madre? Rodrigo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Daniela lo tomó del brazo. Rodrigo, vámonos. Tu madre está loca. Está inventando todo. Él no se movió. Mijo, dije con voz quebrada, yo te crié sola. Trabajé 30 años para darte un techo, para que estudiaras, para que comieras. Jamás te pedí nada a cambio. Solo te pedí que me amaras, que me respetaras, mamá. Y tú decidiste creerle a una mujer que conoces hace un año, que me ha tratado como basura desde que llegó, que planeó robarme todo. Rodrigo comenzó a llorar. Yo no quería... Ella dijo que era lo mejor, que tú no necesitabas la casa, que estabas vieja para mantenerla. Cada palabra era un puñal. Tengo 51 años, Rodrigo. No estoy muerta, no estoy inútil, y esa casa es mía. Me limpié las lágrimas, guardé mis documentos en la bolsa. No voy a denunciarlos, dije, porque eres mi hijo, y porque aunque me hayas traicionado, yo no soy como tú. Caminé hacia la puerta. Pero quiero que sepas algo, mijo. Desde hoy, ustedes ya no son bienvenidos en mi casa. Tienen 3 días para sacar sus cosas y encontrar otro lugar. Mamá, no puedes echarnos, gritó Rodrigo. Me di la vuelta, lo miré a los ojos. Tú me dijiste que si no me gustaba, me fuera. ¿Recuerdas? Pues ahora yo te digo lo mismo. Si no les gusta, pueden irse. Salí de esa notaría con la cabeza en alto. Afuera, el sol había salido entre las nubes, y yo, por primera vez en meses, podía respirar. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Regresé a casa en taxi. No quería esperar a Daniela. No quería estar cerca de ellos ni un segundo más. Durante el camino, miré por la ventana sin ver nada. Las calles pasaban borrosas. La gente caminaba en la banqueta como si fuera un día normal, como si mi mundo no se acabara de romper en pedazos. Cuando llegué a la casa, cerré la puerta con llave. Me senté en el sillón de la sala y por primera vez en 6 meses lloré. Lloré por el hijo que había perdido, por el niño de mejillas rosadas que me decía «mamita» y me abrazaba fuerte cuando tenía miedo, por el joven que juraba cuidarme siempre. ¿Dónde se había ido ese niño? ¿En qué momento lo perdí? Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Después me levanté, me lavé la cara y comencé a hacer lo que tenía que hacer. Llamé al banco. Reporté las tarjetas de crédito fraudulentas. Bloqueé mi cuenta. Pedí una nueva tarjeta que solo yo pudiera usar. Llamé a un cerrajero. Le pedí que viniera esa misma tarde a cambiar todas las cerraduras de la casa. Llamé a mi prima Guadalupe, la única familia que me quedaba del lado de mi madre. Le conté todo. Lloró conmigo por teléfono. «Primo, necesito que vengas», le dije. «Necesito que estés aquí cuando ellos regresen. No quiero estar sola. Voy para allá, Carmencita. En media hora estoy contigo». A las 3 de la tarde llegó el cerrajero, un señor mayor de overol azul que trabajó rápido y en silencio. Cambió las 3 cerraduras. Me entregó 6 juegos de llaves nuevas. «Guárdelas bien, señora», me dijo. «Y si alguien intenta forzar las puertas, llame a la policía». Le pagué y le di una buena propina. A las 4 llegó Guadalupe con su esposo, Manuel. Entraron con bolsas de comida. «No vas a pasar por esto sola», me dijo mi prima abrazándome fuerte. «Estamos contigo». Nos sentamos en la cocina. Les conté todo con más calma. Cada detalle, cada mentira, cada documento falso. Manuel negaba con la cabeza. «Ese muchacho se dejó envenenar», dijo. «Esa mujer es mala. Desde que la vi la primera vez, supe que traía algo oscuro». «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Guadalupe. Les di 3 días para irse. «Pero honestamente, prima, preferiría que se fueran hoy mismo. No quiero verlos. No puedo verlos sin...». Mi voz se quebró. Guadalupe me tomó la mano. «Vas a salir de esto, Carmencita. Eres fuerte. Siempre lo has sido». A las 6 de la tarde escuchamos un carro afuera. El Jetta blanco. Guadalupe y Manuel se levantaron de inmediato, poniéndose a mi lado, como guardias, como protectores. Escuché el sonido de la llave en la cerradura, intentando entrar. No podían. Golpes en la puerta. «Mamá, abre la puerta». Era la voz de Rodrigo, desesperada, furiosa. Yo respiré hondo. Caminé hacia la puerta.
pero no la abrí. Ya cambié las cerraduras, dije desde adentro. Les dije que tienen 3 días para buscar otro lugar. Mamá, no seas ridícula. Tenemos que entrar. Nuestras cosas están ahí. Mañana pueden venir por sus cosas, a las 10 de la mañana. Yo voy a empacar todo y lo voy a dejar en la entrada, pero no van a entrar a la casa. Esto es una locura, gritó Daniela. No puedes echarnos así. Voy a llamar a la policía. Llámala, dije con voz tranquila. Y yo les voy a mostrar los documentos falsos, las tarjetas de crédito que abrieron con mi firma falsificada, los préstamos fraudulentos. A ver quién termina arrestado. Silencio del otro lado. Mamá, por favor. La voz de Rodrigo sonaba rota. Hablemos. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, Rodrigo. Tú tomaste tu decisión cuando decidiste robarme, cuando decidiste creerle a ella en lugar de a tu propia madre. Yo no quería. Ella me convenció. Dijo que era lo mejor para todos. ¿Y tú le creíste? Más silencio. Esa es la diferencia entre tú y yo, mijo. Yo jamás habría hecho algo así, ni siquiera si alguien me convenciera de que era lo mejor, porque yo sé lo que es correcto. ¿Y tú? Tú elegiste lo fácil. Mamá, mañana a las 10. Sus cosas estarán afuera. Y después, Rodrigo, no quiero volver a verte. Esas últimas palabras me costaron todo. Cada letra fue un pedazo de mi corazón arrancándose. No puedes decir eso, lloró Rodrigo. Soy tu hijo. Fuiste mi hijo, dije, y las lágrimas rodaban por mis mejillas. El hijo que yo crié no me habría traicionado así. Escuché sollozos del otro lado de la puerta. Vámonos, Rodrigo, dijo Daniela con voz dura. Tu madre se arrepentirá de esto. No me voy a arrepentir, dije. Lo único de lo que me arrepiento es de haber abierto mi puerta ese domingo, de haber confiado en ti. Pasos alejándose, el carro arrancando, el sonido desvaneciéndose en la distancia. Me dejé caer contra la puerta. Guadalupe me abrazó mientras yo lloraba. Ya pasó, prima, ya pasó. Pero no había pasado. Apenas comenzaba. Esa noche, Guadalupe y Manuel se quedaron conmigo. Cenamos juntos. Comida que no podía pasar por mi garganta. Conversación que intentaba distraerme del dolor. Pero nada funcionaba, porque yo acababa de perder a mi hijo. Lo había perdido hacía meses, en realidad. Desde el día que Daniela entró a su vida. Pero ahora era oficial. Rodrigo ya no era mi hijo. Yo ya no era su madre. A las 11 de la noche, mi prima y su esposo se fueron. Me hicieron prometerles que llamaría si necesitaba algo, que no estaría sola, que ellos regresarían mañana temprano para ayudarme a empacar las cosas de Rodrigo. Me quedé sola en la casa, mi casa. Caminé por las habitaciones vacías, la sala que olía a mi perfume de siempre, la cocina con el aroma fantasma de café de olla, mi habitación con la cama donde había dormido miles de noches, y la habitación de huéspedes, la que había sido de ellos. Entré, encendí la luz, ropa tirada en el piso, zapatos regados, botellas de perfume sobre el tocador, fotografías de ellos dos en las paredes. Todo eso se iría mañana. Abrí el closet. Ahí estaba la carpeta negra, los documentos del fraude, las pruebas de su traición. Las tomé, y en lugar de guardarlas, las metí en una caja junto con todas sus pertenencias. Que se las llevaran, que supieran que yo sabía, que entendieran que no había forma de esconder lo que habían hecho. Trabajé toda la noche, sacando ropa, doblando, empacando, poniendo todo en cajas de cartón que había guardado en la bodega. Zapatos caros, ropa de marca, bolsas, Louis Vuitton falsas, todo comprado con dinero robado, con créditos fraudulentos, con mi nombre manchado en instituciones bancarias. A las 6 de la mañana había terminado. 10 cajas en la entrada, ropa colgada en ganchos, zapatos en bolsas, todo lo que ellos habían traído a mi casa, todo lo que se llevarían de regreso. Me senté en el escalón de la entrada a esperar. El sol comenzaba a salir, los pájaros cantaban, el mundo seguía girando como si nada. A las 10 en punto, llegó el Jetta blanco. Rodrigo bajó solo. Daniela se quedó en el carro con los vidrios arriba y lentes oscuros. Mi hijo se veía terrible. Ojos hinchados, ropa arrugada, barba de 2 días. «Mamá», dijo cuando me vio. Yo no respondí, solo señalé las cajas. «Todo está ahí». Él miró las cajas, luego me miró a mí. «¿De verdad vas a hacer esto? Tú lo hiciste primero, Rodrigo. Yo solo estoy protegiéndome. Mamá, por favor, dame una oportunidad. Podemos hablar. Puedo explicar». «¿Explicar qué? ¿Cómo falsificaron mi firma? ¿Cómo planeaban dejarme endeudada y sin casa?
cómo me trataron como basura durante meses. Yo no. Sí lo hiciste. Y lo peor es que lo sabías. Todo el tiempo lo sabías y no hiciste nada para detenerla. Elegiste a ella sobre mí, tu esposa de 1 año sobre tu madre de toda la vida. Rodrigo dejó caer los hombros. Lo siento, mamá. Yo también lo siento, mijo. Siento que no fui suficiente. Siento que te fallé de alguna manera. Siento que criaste creyendo que está bien traicionar a quien te ama. No me fallaste. Su voz se quebró. Entonces yo no entiendo qué pasó. ¿Dónde quedó el niño que me prometió cuidarme siempre? ¿El que decía que me compraría una casa con jardín? Las lágrimas rodaban por su cara. Sigo siendo yo, mamá. Negué con la cabeza. No, Rodrigo. Ese niño murió. Y tú lo mataste. Me levanté. Entré a la casa. Cerré la puerta. Lo escuché llorar del otro lado. Lo escuché cargar las cajas una por una. Lo escuché subir todo al carro. Lo escuché arrancar y alejarse. Y cuando el silencio regresó, yo me senté en el piso de la sala y lloré como no había llorado en mi vida, porque había ganado mi casa, pero había perdido a mi hijo. Los días que siguieron fueron los más silenciosos de mi vida. La casa estaba vacía, pero no como antes. Antes el silencio era paz, ahora era ausencia. Guadalupe venía todos los días. Me traía comida que yo apenas probaba. Me acompañaba en las tardes largas. Me dejaba llorar sin decir nada. El tiempo cura, Carmencita, me decía. Ya lo verás. Pero yo no estaba segura de querer curar, porque curar significaba olvidar. Y yo no quería olvidar lo que me habían hecho, no por rencor, sino para nunca volver a ser tan tonta. 1 semana después de que Rodrigo se fuera, fui al banco a arreglar todo el desorden que habían dejado. La ejecutiva de cuentas, una muchacha joven de lentes, revisó mi expediente con cara de preocupación. Señora Rodríguez, tiene 3 tarjetas de crédito activas con saldos muy altos y 2 préstamos personales que están en mora. Yo no pedí ninguno de esos créditos, le expliqué. Fueron fraude. Tengo las pruebas. Le mostré los documentos, las firmas falsificadas, todo. Ella frunció el ceño. Esto es grave. Voy a levantar un reporte de fraude. Pero tiene que saber que el proceso puede tardar meses. Y mientras tanto, las deudas siguen generando intereses. ¿Y qué puedo hacer? Puede presentar una demanda formal. Con estas pruebas tiene un caso sólido. Pero necesita un abogado. Salí del banco con un peso en el pecho. ¿Demandar a mi propio hijo? ¿Meterlo a la cárcel? Caminé por el parque. Me senté en una banca bajo un árbol de jacarandas. Las flores moradas caían como lluvia suave. Y entonces lo entendí. Yo no iba a demandarlo. No iba a buscar venganza. No iba a destruir su vida como él intentó destruir la mía. Porque yo no era como ellos. Pero tampoco iba a rescatarlo. Durante años, yo había sido la red de seguridad de Rodrigo. Cuando reprobó el semestre en la universidad, yo pagué la inscripción de nuevo. Cuando perdió su primer trabajo, yo le presté dinero para sus gastos. Cuando chocó el carro, yo cubrí el deducible del seguro. Siempre yo, siempre salvándolo. Pero eso se acabó. Si Rodrigo quería aprender, tendría que hacerlo solo. Tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Tendría que cargar con las deudas que él y Daniela habían creado. Yo solo limpiaría mi nombre. Regresé al banco al día siguiente con un abogado que Guadalupe me recomendó. Un señor serio de 60 años que revisó todo con cuidado. Señora María del Carmen, usted tiene 2 opciones, me explicó. Primera, demanda penal por fraude. Segunda, demanda civil para deslindar su responsabilidad de las deudas. ¿Cuál es la diferencia? La penal busca castigar. La civil busca protegerla. Con la penal, su hijo podría ir a prisión. Con la civil, las deudas pasan a nombre de él y de su esposa, pero no hay cargos criminales. No lo pensé 2 veces. La civil. Solo quiero que mi nombre quede limpio. Nada más. El abogado asintió. Es usted una mujer muy noble. No soy noble, le dije. Solo estoy cansada de pelear. Los trámites comenzaron esa misma semana. Mientras tanto, mi vida poco a poco regresaba a algo parecido a la normalidad. Volví a tomar café de olla por las mañanas. Volví a regar mis rosales. Volví a escuchar música en la cocina mientras cocinaba. La casa volvía a oler a canela. 2 semanas después de que Rodrigo se fuera, recibí una llamada. Era él. Mi corazón dio un vuelco cuando vi su nombre en la pantalla. Dudé. Mi dedo sobre el botón de contestar. Finalmente, respondí. «Bueno, mamá». Su voz sonaba rota, desesperada. «Necesito tu ayuda». Cerré los ojos. «¿Qué pasó, Rodrigo?» «Daniela. Se fue. Me dejó.
Se llevó todo el dinero que teníamos. Estoy solo. No tengo dónde vivir. Me corrieron del departamento que rentamos porque no pagamos. Mamá, por favor. Necesito volver a casa. Cada palabra me dolía. Pero algo dentro de mí, algo nuevo, algo que nunca había estado ahí antes, se mantuvo firme. No, Rodrigo. ¿Qué? No puedes volver. Esta casa ya no es tu casa. Mamá, por favor. No tengo a nadie más. Daniela me dejó con las deudas. Tengo llamadas de cobranza todos los días. Voy a perder mi trabajo. Esas son las consecuencias de tus decisiones, mijo. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Soy tu hijo. Mi voz se quebró, pero no cedí. Y yo soy tu madre, la madre que intentaste robar, la madre que trataste como basura. ¿Lo recuerdas? Ya te pedí perdón. ¿Qué más quieres que haga? Quiero que crezcas, Rodrigo. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Quiero que aprendas a ser un hombre de verdad. Mamá, durante 32 años te salvé de todo, te protegí de todo. Y mírate, te convertiste en alguien que le roba a su propia madre, alguien que se deja manipular, alguien sin columna vertebral. Las palabras salían duras pero necesarias. Así que no, Rodrigo, no voy a salvarte esta vez. Vas a tener que salvarte tú solo. Y si no puedo, entonces vas a aprender. Así como yo aprendí cuando tu padre me dejó sola con un niño de 5 años. Nadie me salvó. Yo me salvé sola. Silencio en la línea. Eso es muy fácil decirlo para ti, murmuró. ¿Fácil? Solté una risa amarga. Rodrigo, yo vendía tortillas para darte de comer. Trabajaba 12 horas al día para pagar tu escuela. Me desvelaba cosiendo ropa para comprarte tus útiles. Y jamás, jamás, te pedí que me lo agradecieras. Solo te pedí que fueras un buen hombre. Y fallaste. Mamá, por favor, busca ayuda, mijo. Busca a tus amigos. Busca a tu prima Lupita. Busca trabajo. Busca la manera. Pero no me busques a mí. ¿Me vas a abandonar? Las lágrimas rodaban por mis mejillas. No, Rodrigo. Tú me abandonaste a mí primero. Yo solo estoy dejando que enfrentes lo que creaste. Te vas a arrepentir de esto. Puede ser, pero al menos voy a poder verme al espejo. Colgué. Me quedé sentada en la cocina con el teléfono en la mano, temblando. Guadalupe llegó media hora después. Me encontró llorando. ¿Qué pasó, prima? Le conté de la llamada, de lo que había dicho, de cómo me dolía. Ella me abrazó fuerte. Hiciste lo correcto, Carmencita. Por primera vez en tu vida, pusiste límites. Y eso no es ser cruel, es ser sabia. ¿Y si le pasa algo? ¿Y si termina en la calle? ¿Y si no es tu responsabilidad? Ya no. Él tiene 32 años. Ya es tiempo de que aprenda. Esa noche, escribí una carta que nunca envié. Rodrigo, espero que algún día entiendas por qué hice lo que hice. No fue para castigarte, fue para salvarte. Porque un hijo que depende de su madre a los 32 años no es un hijo. Es un niño en cuerpo de hombre, y yo no te hice ningún favor protegiéndote tanto. Te hice débil, te hice vulnerable, te hice incapaz de enfrentar la vida. Así que ahora te dejo ir, te dejo caer, para que aprendas a levantarte, porque yo no voy a estar siempre. Y cuando me vaya, necesito saber que vas a estar bien, que vas a ser capaz de cuidar de ti mismo. Aunque me odies ahora, espero que algún día lo entiendas. Con todo mi amor. Mamá, guardé la carta en mi cajón, junto a la llave oxidada que ya no necesitaba usar, porque la verdadera llave nunca fue de metal. Fue el valor de decir no, el valor de poner límites, el valor de dejar ir. Pasaron 3 meses, 3 meses en los que yo poco a poco reconstruí mi vida, mi verdadera vida. Pinté las paredes de la casa, el amarillo pálido que siempre me había gustado, pero que Daniela decía que era de vieja. Colgó a mis fotografías de nuevo. Las cortinas de flores regresaron a las ventanas. La casa volvió a ser mía, completamente mía. Conseguí un trabajo medio tiempo en una librería del centro. No lo necesitaba por el dinero. Mi pensión alcanzaba perfectamente ahora que vivía sola, pero lo necesitaba para mi alma, para salir, para hablar con gente, para recordar que había un mundo más allá de mi dolor. Guadalupe seguía viniendo los miércoles. Tomábamos café y platicábamos de todo menos de Rodrigo. Hasta que un miércoles de julio, ella llegó con una expresión extraña. Prima, necesito contarte algo. Mi corazón se apretó. ¿Qué pasó? ¿Es Rodrigo? Ella asintió. Lo vi ayer, en el mercado. Me senté despacio en la silla. ¿Cómo está?
Guadalupe dudó. No está bien, Carmencita. Se ve mal. Muy mal. ¿Qué tan mal? Flaco, demacrado, con ropa vieja. Estaba comprando lo más barato. Frijol, arroz, nada más. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. ¿Te habló? Sí. Me preguntó por ti. Le dije que estabas bien. Él se echó a llorar ahí mismo, en medio del mercado. Las lágrimas comenzaron a picar en mis ojos. ¿Te dijo algo más? Me dijo que Daniela lo dejó con todas las deudas, que ella se fue con otro hombre, uno con dinero de verdad, que solo lo usó para intentar robar tu casa, que cuando vio que el plan falló, lo abandonó. Cerré los ojos. ¿Y dónde está viviendo? En un cuarto rentado, uno chiquito en la zona industrial. Me dijo que perdió su trabajo porque las llamadas de cobranza llegaban a la oficina todo el día, que consiguió algo en un almacén, cargando cajas, 12 horas diarias. Mi hijo, mi Rodrigo, cargando cajas. ¿Te pidió dinero? Pregunté. No, yo le ofrecí, pero lo rechazó. Dijo que tenía que aprender a arreglárselas solo, que su mamá tenía razón. Las lágrimas rodaban libremente ahora. Prima, ¿por qué lloras? ¿No era eso lo que querías? ¿Que aprendiera? Sí, susurré, pero no pensé que dolería tanto verlo caer. Guadalupe me tomó la mano. ¿Quieres que vaya a buscarlo? ¿Quieres hablar con él? Negué con la cabeza. Todavía no. Todavía no está listo, y yo tampoco. Pero las noticias siguieron llegando. Por mi prima, por conocidos, por el barrio que habla y comenta todo. Rodrigo había perdido peso. 30 libras, decían. Su cara se veía hundida. Caminaba con los hombros caídos. Ya no era el hombre arrogante que me había echado de mi propia casa. Era alguien roto. Las deudas lo perseguían. Los bancos habían comenzado procesos legales. Mi abogado había logrado desvincular mi nombre, pero ahora todo caía sobre Rodrigo. Más de 200,000 pesos en tarjetas y préstamos. Daniela había desaparecido. Se rumoreaba que estaba en Cancún con un empresario, viviendo la vida que había querido construir con mi dinero, con mi casa. Pero ella había fracasado, y ahora estaba con otro, haciendo lo mismo. Algunas personas nacen con un agujero que nunca se llena, y Daniela era una de ellas. En septiembre, 6 meses después de que se fueran, recibí otra llamada de Rodrigo. Esta vez contesté al primer timbrazo. «Bueno, mamá». Su voz sonaba diferente, más suave, más humilde. «Sé que no quieres hablar conmigo, sé que no tengo derecho, pero necesitaba decirte algo. Dime, tenías razón, en todo. Fui un tonto, un cobarde, un mal hijo. No dije nada, solo escuché. Daniela me dejó en la calle. Se llevó hasta las cosas que yo había comprado antes de conocerla, mi ropa, mis libros, todo. Me dejó con las deudas y una carta donde decía que yo era demasiado débil para ser un hombre de verdad. Una risa amarga escapó de su garganta. ¿Sabes qué es lo más triste, mamá? Que tiene razón. Soy débil. Siempre lo fui. Y tú me lo dijiste, pero yo no quise escuchar. Rodrigo, no, déjame terminar. Por favor, respiró hondo. Estos meses han sido los peores de mi vida. No tengo dinero. Apenas puedo pagar mi cuarto, como una vez al día. Trabajo 12 horas cargando cajas en un almacén que huele a humedad. Llego tan cansado que me duermo con la ropa puesta. Cada palabra era un puñal en mi corazón. Los cobradores me llaman todos los días. Me amenazan con demandas, con embargos, con cárcel. Y yo no tengo cómo pagar. No tengo nada. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté con voz temblorosa. Porque quiero que sepas que entendí. Entendí lo que me quisiste enseñar. Que la vida no perdona, que las decisiones tienen consecuencias, que no puedes traicionar a quien te ama y esperar que todo esté bien. Silencio. No te estoy pidiendo que me ayudes, mamá. No te estoy pidiendo dinero ni que me dejes volver. Solo quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Y que ojalá algún día puedas perdonarme. Las lágrimas caían sobre mi regazo. Rodrigo, no tienes que decir nada. Solo gracias por contestar. Gracias por escucharme. Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé ahí sentada con el teléfono en la mano, llorando. Esa noche no dormí. Toda la noche pensé en mi hijo, en su voz rota, en su vida destruida. ¿Era esto lo que yo quería? ¿Verlo sufrir tanto? No. Pero tampoco era mi responsabilidad salvarlo. La vida, esa maestra cruel pero justa, le estaba cobrando todo lo que nos hizo. A su manera, a su tiempo. Daniela lo había usado y desechado como él me había desechado a mí.
Las deudas lo perseguían como él persiguió mi dinero. La soledad lo consumía como me consumió a mí cuando me echó de mi casa. La vida siempre cobra sus deudas, a veces con intereses. Una tarde de octubre, 7 meses después de todo, estaba en el jardín regando mis rosas cuando escuché que tocaban a la puerta. Abrí. Era Rodrigo, pero no el Rodrigo arrogante de antes, no el hombre de traje que me había gritado. Era un hombre flaco, con barba descuidada, ropa gastada. Tenía ojeras profundas, las manos sucias de trabajo. «Mamá», dijo, y su voz se quebró de inmediato. «No vengo a pedirte nada. Solo venía a traerte esto». Extendió un sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había 300 pesos en billetes arrugados. «Es todo lo que pude ahorrar este mes», dijo. «Sé que te debo mucho más. Sé que nunca voy a poder pagarte todo lo que te hicimos, pero quiero intentarlo, aunque me tome toda la vida». Lo miré a los ojos, y por primera vez en meses vi a mi hijo de verdad, no al hombre manipulado, no al ladrón, no al traidor. Vi al niño que alguna vez me prometió cuidarme, al niño que finalmente estaba intentando crecer. «No quiero tu dinero, Rodrigo, pero mamá, guárdalo, úsalo para comer, para pagar tu cuarto, para salir de las deudas». Él negó con la cabeza, las lágrimas rodando por su cara sucia. «No merezco tu perdón». «No», dije con firmeza, «no lo mereces, todavía no, pero algún día, tal vez, cuando seas el hombre que debiste ser siempre, ese día hablaremos». Él asintió, se limpió las lágrimas con la manga. «Te amo, mamá, siempre te amé, aunque hayas sido un imbécil. Yo también te amo, mijo, por eso te dejé caer, para que aprendieras a volar». Cerré la puerta suavemente. Lo escuché llorar del otro lado durante un minuto largo, luego sus pasos alejándose. Me senté en el sillón de la sala, con los 300 pesos en la mano, y sonreí, porque la vida le había dado a Rodrigo exactamente lo que merecía: dolor, soledad, consecuencias, pero también algo más importante, una oportunidad de redención, de ser mejor, de crecer, y esa oportunidad nadie se la había regalado, se la había ganado, con sufrimiento, con humildad, con trabajo. La justicia había llegado, no con mi venganza, sino con el equilibrio natural de la vida. Han pasado 2 años desde aquella tarde en la notaría, 2 años desde que recuperé mi casa, mi dignidad, mi vida. Hoy tengo 53 años, el cabello más gris, algunas arrugas más en la frente, pero también algo que no tenía antes: paz, la verdadera paz, la que viene de saber quién eres y qué mereces. Sigo viviendo en mi casa de la colonia San Rafael. Ahora las paredes son amarillas, ese amarillo suave que siempre me gustó, y las ventanas tienen cortinas de flores. En el jardín, mis rosas florecen más hermosas que nunca, como si supieran que finalmente hay tranquilidad en este lugar. Trabajo en la librería del centro 3 veces por semana, no por necesidad, sino porque me gusta. Me gusta recomendar libros, me gusta platicar con los clientes, me gusta sentirme útil. Guadalupe sigue visitándome los miércoles. Tomamos café de olla y platicamos de todo, de su familia, de las noticias, de la vida. Y a veces, solo a veces, hablamos de Rodrigo, porque sí, Rodrigo sigue en mi vida, pero de una manera diferente. Después de aquella tarde en que me trajo los 300 pesos, él siguió viniendo, una vez al mes, siempre puntual, siempre con un sobre con dinero que yo nunca acepto, pero que él insiste en traer. «Es por mi dignidad, mamá», me dice, «no por la tuya». Y yo lo entiendo. Al principio, nuestras conversaciones eran cortas, incómodas. Él me contaba de su trabajo en el almacén. Yo le contaba de la librería. Nada profundo, nada doloroso. Pero poco a poco, las heridas comenzaron a sanar. Hace 6 meses, Rodrigo consiguió un mejor trabajo, en una empresa de logística. Nada extraordinario, pero mejor que cargar cajas. Rentó un departamento más grande. Comenzó a pagar sus deudas poco a poco. Me lo cuenta con orgullo, y yo lo escucho con el corazón lleno, porque mi hijo está creciendo. Por fin está creciendo. Hace 3 meses me preguntó si podía venir a cenar un domingo. «Solo si quieres, mamá. No me siento con derecho de pedirlo, pero extraño tus enchiladas». Sonreí. «Ven el próximo domingo, a las 2. Llegó puntual, con flores, rosas amarillas. «Sé que son tus favoritas», dijo tímidamente. Comimos juntos en la mesa del comedor, la misma mesa donde alguna vez Daniela contó los billetes de mi pensión.
la misma mesa donde todo se rompió. Pero ahora era diferente. Rodrigo comía despacio, saboreando, agradeciendo cada bocado. «Mamá», me dijo cuando terminamos, «hay algo que necesito decirte». Mi corazón se apretó. «Dime, mijo». «He estado yendo a terapia, desde hace 4 meses». Lo miré sorprendida. «¿Terapia?». Él asintió. Necesitaba entender cómo llegué a hacer lo que hice, cómo pude traicionarte así. Y mi terapeuta me ayudó a ver muchas cosas. Se limpió los ojos con la servilleta. Me ayudó a ver que yo siempre fui débil, que siempre busqué que alguien más me dijera qué hacer. Primero tú, después Daniela. Nunca aprendí a ser yo mismo, a tomar mis propias decisiones, a ser responsable. Rodrigo. Y me ayudó a entender algo más importante, que tú no me fallaste. Yo te fallé a ti, al no crecer, al no madurar, al dejarme manipular tan fácilmente. Las lágrimas rodaban por su cara. También entendí que Daniela no era mala porque sí. Ella era rota, como yo, buscando llenar un vacío con cosas materiales, con mentiras, con traiciones. Pero la diferencia es que ella nunca va a cambiar. Y yo sí puedo. Me levanté de mi silla y lo abracé. Él sollozó en mi hombro como cuando era niño. «Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Ya te perdoné, mijo. Hace tiempo. ¿De verdad? De verdad. Porque veo que estás intentando, que estás creciendo, y eso es lo único que siempre quise para ti». Desde ese día, Rodrigo viene todos los domingos a comer. No vive conmigo, no me pide dinero, no espera que lo rescate. Solo viene a platicar, a estar juntos, a reconstruir lo que se rompió, y yo lo recibo con amor, pero también con límites, porque aprendí algo importante en estos 2 años. Amar no significa permitir. Amar significa también saber cuándo decir no, cuándo dejar que la otra persona enfrente sus consecuencias, cuándo soltar. Hace una semana, Rodrigo me contó que terminó de pagar la última deuda. «Ya no le debo nada a nadie, mamá. Bueno, excepto a ti. A ti te debo todo». «No me debes nada, mijo». «Sí te debo. Te debo una disculpa que nunca va a ser suficiente. Te debo los años de paz que te quité. Te debo el respeto que no te di. Entonces págamelo siendo un buen hombre, siendo honesto, siendo fuerte. Esa es la única deuda que quiero que saldes». Él sonrió. Una sonrisa triste pero esperanzada. «Lo intentaré, mamá. Todos los días lo intentaré». Hoy, mientras escribo esto en mi diario, un hábito que tomé después de todo lo que pasó, miro por la ventana y veo mis rosas amarillas balanceándose con el viento. Y pienso en todo lo que viví, en el dolor, en la traición, en la soledad, en las lágrimas. Pero también pienso en lo que gané. Gané mi casa, gané mi dignidad, gané mi paz. Y sobre todo, gané algo que nunca tuve antes, la certeza de que puedo estar sola sin estar vacía, de que no necesito a nadie para ser completa, de que mi valor no depende de cuánto me amen, sino de cuánto me amo a mí misma. Si pudiera hablar con la María del Carmen de hace 2 años, esa mujer asustada que permitía que la pisotearan en su propia casa, le diría esto: no tengas miedo de defenderte, no tengas miedo de poner límites, no tengas miedo de estar sola. Porque la soledad con dignidad es mejor que la compañía con humillación. Le diría que está bien amar a un hijo, pero que también está bien no dejarse destruir por él, que está bien ser madre, pero que también está bien ser mujer, ser persona, ser dueña de tu propia vida. Y le diría que el perdón no significa olvidar, que puedes perdonar y aún así mantener distancia, que puedes amar y aún así protegerte. Porque el amor sin límites no es amor. Es autodestrucción. Hoy, a mis 53 años, sé quién soy. Soy María del Carmen Rodríguez, una mujer que trabajó 30 años para tener un techo propio, una madre que amó tanto que casi se pierde a sí misma, una sobreviviente que aprendió a defenderse cuando más le dolía. Y si mi historia puede ayudar a una sola mujer a abrir los ojos, a poner límites, a valorarse, entonces todo lo que sufrí habrá valido la pena. Porque a veces las madres también necesitamos aprender a soltar, a dejar que nuestros hijos caigan, para que aprendan a levantarse. Y aunque duela como 1000 puñales clavándose en el corazón, es la única forma de que crezcan de verdad. La vida me enseñó que la justicia no siempre llega rápido, pero llega, con tiempo, con paciencia, con ese equilibrio perfecto que solo el universo sabe dar. Daniela sigue por ahí, supongo,
buscando a su próxima víctima, viviendo su vida vacía de cosas materiales y corazón hueco. Y Rodrigo está aquí, luchando, creciendo, convirtiéndose en el hombre que siempre debió ser. ¿Volveremos a ser como antes? No, nunca, porque antes yo era ciega y él era un niño. Ahora yo veo claramente y él es un hombre. Y esa es una relación mucho más honesta, mucho más real. Cierro mi diario y lo guardo en el mismo cajón donde alguna vez guardé esa llave oxidada, la llave que representaba mi última defensa, la llave de un cofre que nunca tuve que abrir, porque la verdadera arma siempre fue mi voz, mi dignidad, mi valentía de decir no. Miro el reloj, son las 2 de la tarde. Rodrigo llegará pronto para la comida del domingo. Me levanto y voy a la cocina a preparar las enchiladas que a él tanto le gustan. Y mientras cocino, sonrío, porque mi casa huele a canela otra vez, porque mis paredes son amarillas otra vez, porque mi corazón late tranquilo otra vez, y porque aprendí la lección más importante que la vida puede enseñar, que no puedes salvar a nadie que no quiere salvarse. Pero sí puedes salvarte a ti misma, y eso, al final, es lo único que realmente importa. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.